Vitrales se encuentra en Radio Reloj, emisora cubana cantera de la locución y el periodismo. Vamos a conocer sobre su trabajo y sus profesionales, así que acompáñenos. A esta hora somos sus locutores Nadine Bernal Crespo y María Alejandra. A continuación escuchen titulares. Comités de Defensa de la Revolución emprenden proceso de rehabilitación y fortalecimiento. Los titulares continuarán. Radio Reloj. 3:31 minutos. Más titulares. Radio Reloj no nace el 1 de julio del 47, el 1 de julio del 47 sale al aire, pero nace un poco antes porque Gaspar Pumarejo, que era el jefe de programación de CMQ, va a México. Ahí en México conoce de una emisora que tenía un formato más o menos parecido a este, de otra manera, daba la hora cada cierto tiempo, música y comerciales. Pumarejo regresa a La Habana y lo primero que hace es ir a ver a Guar Mestre, que era el dueño de CMQ, y le proponen hacer una emisora similar, pero ya Pumarejo venía con una idea más refinada. Y entonces, ¿qué propone? Bueno, vamos a hacer una emisora que dé la hora minuto a minuto, pero entre cada momento de dar la hora, medio minuto de información y medio minuto de publicidad. Por lo tanto, para CMQ, Radio Reloj era una mina de oro. ¿Qué pasa? A los 2 meses y medio, es decir, el 15 de septiembre del 47, está Radio Reloj en el aire, ocurren los sucesos de Orfila. Los sucesos de Orfila, lo que se conoce en la historia de Cuba como la masacre de Orfila, fue un enfrentamiento entre dos bandas gangsteriles. Da la casualidad, y era una pura casualidad, que cerca de ese lugar estaba Walterio Boyd. Walterio Boyd era publicista de CMQ Radio. Era un hombre que vendía publicidad. Y estaba por ahí por cuestiones familiares, ni siquiera estaba por cuestiones de trabajo. Y Walterio, que no era periodista, sin embargo, en ese momento tuvo la sagacidad periodística de llamar a la planta y contar lo que estaba ocurriendo. Y desde ese momento Radio Reloj empieza en vivo a ir transmitiendo constantemente lo que estaba pasando. Suceso nacional. Radio Reloj gana una audiencia tremenda y ahí es una de las causas que explican por qué 10 años después, en el 57, el 13 de marzo del 57, José Antonio y los muchachos del 13 de marzo del directorio vienen a esta planta. Porque en primer lugar era una planta que tenía una alta audiencia en Cuba, se la había ganado con los sucesos de Orfila, ya llevaba 10 años de trayectoria, una audiencia consolidada, pero además de eso, otro detalle. En Radio Reloj trabajaba como locutor Florial Chomón. Florial Chomón era el hermano de Faure Chomón y Faure era uno de los directivos del directorio 13 de marzo. Entonces había una relación muy estrecha entre Radio Reloj y los muchachos universitarios. La emisora Radio Reloj es dueña de un peculiar estilo radiofónico que ofrece una amplia variedad de materiales en cualquier género periodístico con inmediatez y veracidad, estilo que se complementa siempre con el tic-tac del reloj, sus pausas informativas y sus transmisiones durante las 24 horas. Los radioyentes de toda Cuba identifican la voz de sus locutores, su manera de informar y el sonido único que nos indica la hora en cada momento. Radio Reloj es periodismo. Radio Reloj es locución. No hay un lugar donde tú puedas ejercer esas dos profesiones, que lo hagas con mayor rigor, que lo hagas como debe ser, que te complemente más que en Radio Reloj. La revista semanal es la joya de la emisora, es el espacio que tiene mayor amplitud para los trabajos donde se trabajan los géneros periodísticos y por eso de cierta forma rompe la rutina del esquema diario de todos los espacios del minuto de la información, el minuto de la información. Aquí te puedes encontrar con una entrevista, con una crónica, un comentario, una crítica social. Aquel 13 de marzo de 1957, en la cabina de Radio Reloj, se escuchó la voz del joven José Antonio Echeverría, quien describió las acciones que el directorio revolucionario realizaba en ese momento. Estos hechos dejaron huella en la emisora y la convirtieron en parte de nuestra memoria histórica, en expresión de la identidad nacional, defensora del patrimonio cultural y eco del protagonismo de cubanos y cubanas. Muestra de ello constituye la fidelidad de los oyentes, quienes no solo se acercan a la emisora por la frecuencia 101.5 FM, sino también desde las redes sociales y su sitio web con audio en tiempo real. Reloj, como todo el sistema de prensa cubano, ha tenido que modificarse hasta un límite, porque Reloj tiene unas normas de redacción muy estrechas, ha tenido que adaptarse a los nuevos tiempos. Los nuevos tiempos es las redes, internet,
la interacción casi directa con el público, y por eso el reloj ha tenido que mudarse hacia una plataforma digital. Pero además de esto, en los últimos tiempos estamos incursionando en los podcasts, que es una experiencia para nosotros nueva, pero también válida para atemperar el desempeño de la emisora a los tiempos que corren, que son tiempos de digitalización e informatización. En este 2022, Radio Reloj arribará a sus 75 años, siendo la voz de los cubanos, el tic-tac que nos une y comparte con los radioyentes un quehacer periodístico con mayores niveles de información, conocimiento y creatividad. Desde La Habana, Elena Godínez Dalmau, para Vitrales.